Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro proyecto podcast Voces del Taxímetro. El día de hoy, nuestro episodio número 3. Si no han escuchado el 1 y el 2, regrésense y de verdad muy interesante. Recuerden que este podcast va dirigido a personas que han o están involucradas al día de hoy en el tema del taxi. Son taxistas, son líderes y la verdad es que el objetivo de hacer este programa es para que conozcan a la persona, para que conozcan quiénes son esos choferes, esa gente que ha estado en el mundo del taxi. El día de hoy tenemos como invitado un gran amigo, cliente también, por cierto, pero antes que nada es un gran amigo, Abraham, de Taxis del Poniente. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. Pues sí, estamos aquí con el orgullo de haber concluido, una etapa muy importante en nuestra vida. Digo, concluir nos referimos solamente a una etapa. Entramos en etapas diferentes, en las cuales pues ahorita estamos muy agradecidos con Dios, primero, antes que nada. Agradecer también la invitación aquí, mi estimado Gabriel. Es muy interactivo, tenemos una relación muy padre, ¿no? O sea, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y participar en esto. Abraham, pues como sabes, este es un proyecto nuevo. Realmente nos gustaría conocerte un poquito más, que la gente, que nuestra audiencia te conozca. Y pues cuéntanos cómo eres de Saltillo, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Bien, yo creo que es algo pues ya conocido entre la mayor parte de la gente, las personas que venimos o que vivimos en Saltillo. Generalmente provenimos de familias humildes, la mayor parte de la población de aquí de Saltillo. Mi infancia pues fue algo muy bonito, algo muy agradable. Yo creo que todos quisiéramos volver a ser niños. Lo hemos escuchado esa frase muchas veces, pero bien. Yo sí estoy plenamente convencido de que me gustaría ser otra vez niño, a pesar de que pues, vivimos una infancia de muchas carencias económicas. No vivimos con lujos, vivimos con unas situaciones. Fuimos 8 hermanos, mis padres, en paz descanse mi papá, Alberto Acevedo. Él fue comerciante toda su vida y pues no tenía más que primero, segundo de primaria en sus grados escolares. Mi madre muy colaboradora, muy partícipe de la familia. Ella también comerciante, ayudó mucho a mi padre a sacarnos adelante. La mayor parte de mis hermanos, si no es que más de 6 de los 8, concluimos carreras profesionales. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Escuela de Administración. Anteriormente se llamaba ECA, ahora es FECA, ahora ya es facultad. Cuando yo concluí mis estudios era solamente Escuela de Administración, de la UAC. ¿Y a qué se debe que tu infancia haya sido bonita? ¿A qué le atribuyes eso? Fue muy bonita porque tuvimos mucha convivencia. Yo tuve la fortuna de estar en las... Es una colonia aquí más o menos en el sector donde estamos ahorita aquí en Saltillo. Es el sector centro-norte de la ciudad. Es casi donde inicia ¿cómo decir? La expansión o el crecimiento, donde originalmente empieza a crecer Saltillo. Empieza a crecer siempre del centro hacia el norte de la ciudad. En esa etapa de crecimiento de la ciudad, nos toca a nosotros vivir, pues yo tengo 56 años cumplidos, nos toca vivir convivir con personas que estaban en un estatus económico alto. Nosotros con otra gente que tenía
un estatus medio y nosotros que éramos los de estatus muy bajo. La verdad, vivimos una etapa muy baja, pero esa convivencia nos enseñó y nos dio el auge, la inquietud por crecer, por saber qué hacían ellos, por conocer sus ideologías, sus hábitos, sus costumbres. Y vamos, de ahí te surgen ciertas ideas con las cuales quieres crecer o tienes la necesidad de crecer. La infancia que llevamos, una infancia muy simple, muy sencilla, algo bonito en el sentido de que convivíamos mucho entre hermanos, teníamos muchísimos amigos, niños con los cuales, pues la mayor parte muy sanos, ¿no? La mayor parte con mucha inquietud de crecer, de estudiar. Y teníamos muy cerca las escuelas, o sea, a eso me refiero, que el punto en el cual nos desarrollamos, el sector de la ciudad, fue una parte muy, muy interesante porque teníamos muy cerca del Ateneo Fuente, del Tecnológico, o sea, las escuelas de tanto administrativas como técnicas, nos daba la oportunidad, nos generaba una mayor oportunidad que a otras personas porque no teníamos necesidad de utilizar vehículos para trasladarnos a las escuelas. Era muy segura la ciudad. En aquellos años podías entrar a las 5 o 6 de la mañana a la escuela y podías salir a las 9, 10 de la noche, si así fuese, según los turnos. Y la gente, era muy difícil que tuviera algún conflicto de seguridad. Siempre fue muy, muy sana la ciudad en ese sentido y pues obviamente teníamos la ciudad deportiva muy cerca, que también nosotros podíamos trasladarnos hasta a pie. Teníamos la Alameda, o sea, los lugares, los centros recreativos más bonitos que todavía predominan en la ciudad, las teníamos a nuestro alcance. Escuelas, estábamos a 5 cuadras, máximo 10 cuadras del centro de la ciudad. Todos los eventos que se suscitaban, como los eventos de, pues, navideños y de todo índole de gobierno, nos tocaba estar cerca. Posteriormente, el crecimiento de la ciudad parte hacia el Boulevard Cos, que todos lo conocemos, donde está el Teatro de la Ciudad, la Presidencia Municipal, Palacio de Gobierno y las principales tiendas también, centros comerciales. Eso nos permitía mucho tener contacto ya con tiendas desde nuestra niñez y nos ayudaba un poquito en nuestro crecimiento económico, ya que nosotros desde chiquitos buscamos una forma de buscar también colaborar con los ingresos familiares y hacíamos actividades sencillas, actividades que tal vez pues no tienen mucho auge en la economía, pero sin embargo sí ayudaba mucho a la participación ahí de familiar. Entiendo por lo que escucho que ves como ventaja el haber vivido donde viviste o donde creciste. Así es. Porque eso te permitió ser lo que eres hoy probablemente, pero también crecer de una manera diferente. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hoy vemos que hay muchas colonias. Tú ahorita hablabas de que Saltillo crecía hacia el norte, ¿no? Hoy vemos, no en Saltillo, podemos verlo en otras ciudades donde empiezan a haber colonias muy alejadas, donde probablemente los niños están creciendo en un entorno donde no hay nada. Exacto. Donde no pueden ver nada, no hay parques, no hay centros deportivos, no hay tiendas. Y si venimos de una familia de bajos recursos económicos o con carencias, híjole, es un problema, ¿no? Algo que tú por ejemplo, no vives, ¿no? Todo esto te lo pregunto porque entiendo que, por ejemplo,
decías, nos juntábamos con gente de un nivel medio o gente con un nivel alto, ¿sí? Allí, ¿qué te ayudó? ¿Qué te ayudó el convivir con esas personas? ¿Qué pensabas siendo tú un niño, supongo? Sí, sí, claro. ¿Qué veías? La verdad es, nosotros convivimos con personas de familias de un nivel económico muy alto. Personas, fuimos vecinos de personas que tenían vamos, ahora sí que las mejores posiciones económicas de la ciudad. ¿Qué es lo que te enseña o qué es lo que ves en eso? O convivir un poquitito con ellos, te enseñan un poquito de su ritmo de vida, de su ideología, de qué es lo que ellos, o de dónde vienen, vamos, te das cuenta de cuáles fueron sus iniciativas y te van creando de cierta manera la inquietud de también tú buscar una forma similar para poder crecer, o sea, para poder hacer algo diferente, que vamos, es lo que de alguna manera la convivencia con esas personas nos sirve mucho. Al menos a mí en lo personal me gustó mucho el tener la oportunidad de convivir de una manera muy sana, vamos, extraer un poquito sus ideas, contagiarte un poquito de su ritmo de vida, ver ahora sí que las condiciones en las que ellos se desarrollaban y ver la sencillez también de ellos, a pesar de que tenían situaciones ahí económicas muy altas, llegaron a convivir con nosotros como amigos, como personas, sin medir los niveles económicos. En ese momento veías, ¿hay algo que te acuerdes muy específico que te haya marcado y hayas dicho, me queda claro, yo quiero ser así o me gusta cómo son, pero algo que hayan hecho que te haya marcado? Algo que me haya marcado. Bueno, uno muy cercano a mí, un amigo muy cercano, hijo de un director de periódico, de una institución de comunicación local, de los primeros que existieron en Saltillo. Él llegó una vez a decirme que yo tenía mucho potencial. Me dijo, no en sí a mí solamente, sino yo convivía con su hijo y él al ver los trabajos de la escuela que realizábamos en ese momento, nos dijo a ambos, tienen mucho potencial y ustedes tienen a la par y por lo mismo, por igual nos dice, ustedes van a llegar muy lejos, dice, tienen mucha iniciativa. Y eso alentó mucho, me acuerdo yo de él, Oscar se llama. Vamos, eso me hizo reflexionar que teníamos las mismas oportunidades. Y yo creo que si te lo dicen sus mismos padres, eso te quita ciertos ¿Miedos? miedos o limitaciones que tenemos, las inseguridades de niños tan difíciles para poder brincar, ¿no? Para poder... Asimismo, me di cuenta yo en lo personal que pues teníamos las mismas habilidades y teníamos las mismas oportunidades a pesar de las situaciones económicas y que tal vez yo me fui dando cuenta a través de los años que entre más hacía las cosas o hacía las cosas mejor o con más ganas, tenía mejores oportunidades, se me abrían más puertas y pues es una parte del desarrollo de nuestra infancia. Obviamente de que no lo razonas de la misma manera, fue de manera intuitiva, es algo
algo que lo vas viendo o lo vas capitalizando ya cuando ya tienes cierta edad. De niño, pues obviamente que no, nunca vas a veces piensas en hacer maldades o, ¿no? Sí. O juguetear con ciertas cosas que no corresponden, pero son cosas de infancia. Fíjate que escuchándote ahorita me acordé de un cliente también hace unos meses, se llama Jorge, es un taxista. Venía con su hija, creo que de 11, 12 años, y aquí estuvieron un rato. Ya sabes, después de ahí se pone uno a platicar y ahí nos damos 15, 20 minutos platicando, ¿no? No sé por qué salió que él decía eso. Dice, es que a los niños hay que darles gasolina. Y su gasolina es estarles echando porras. Claro. Porque aunque no lo creas, así me lo dijo, aunque no lo creas, el hecho de que les digas, tú eres diferente, tú puedes, en el caso tuyo te dijeron, tú tienes el potencial, no sé qué le das a los niños, los reprogramas, que las inseguridades, los miedos, los empiezas a empezar a enfrentar, no lo sé, y de verdad yo creo que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho para los niños sobre todo, ¿no? Ahorita me acordé, ¿no? Por lo que decías, sí, que en tu caso también te dijeron que tenías potencial. Abraham, escuchaba también ahorita que hablabas de tus papás que eran comerciantes, estaban trabajando. ¿Cómo influyó eso también en el crecimiento tuyo? Para ahora, digo, si algo me queda claro más que líder y todo, sé que eres un empresario, porque un empresario que siempre está buscando qué hacer. Claro. Que si le ponen algo enfrente, Abraham ve cómo hace eso como negocio y bueno, lo vamos a ir tocando más adelante. Sí, la verdad. Pero, ¿cómo influyó tus padres en eso que eres el día de hoy, en el tema de los negocios? Mira, para mí resulta muy importante, muy satisfactorio el hablar de mis padres. Yo la verdad, yo creo que como toda la gente, ¿no? O la mayor parte de la gente, pues siente un gran amor por sus padres. Yo creo que es muy raro que alguien se exprese mal de sus padres. Digo, mis padres no fueron perfectos, como todos los padres, vamos, sus aciertos, sus errores, pero francamente yo no los cambiaría. O sea, yo para mí, seres tan interesantes, ¿por qué? Porque de no tener ni estudios, un nivel muy bajo económico, académico, cultural, nos sacaron adelante, nos criaron con mucho amor, nos criaron con una pasión. Yo creo que mi papá, por ejemplo, hablar de mi papá, mi padre, en paz descanse, él, muy luchoncillo, o sea, siempre era de las personas que no se rendía. Yo jamás, es increíble, pero jamás lo vi que estuviera enfermo. O sea, era súper extraño, súper raro que él trajera una gripa, que trajera un resfriado. Yo creo que nunca lo había analizado hasta este momento, ¿eh? Nunca lo había razonado tan a fondo, tan fuerte siempre, muy fuerte, exageradamente fuerte. Él se dedicaba a vender artículos, o sea, era comerciante, ayudaba a las mueblerías a distribuir sus muebles, ayudaba a quien lo invitara a vender cosas, él se ponía a vender cosas. Dentro de sus últimas actividades de ventas, vendía relojes, vendía joyería. No, yo creo que vendió bastantes artículos. De la mayor parte de las cosas que yo recuerdo, cobijas. En invierno andaba, él manejaba una motocicleta y para todos lados andaba. Y él mismo cobraba, él mismo vendía y él mismo cobraba y le pagaba a las personas a los que les apoyaba a realizar sus ventas. Muy buen vendedor, tenía amigos por todos lados, había gente que lo buscaba. Oye, está el señor, ¿y qué está vendiendo para comprarle? Era extraño que la gente lo buscara
para comprarle, o sea, sin saber ni qué vendía. Era extraño. Y mi madre, bueno, pues ella se dedicó a vender productos de X, productos de cocina o productos de limpieza o productos de aseo personal, perfumes, cosas que ya conocen mucha gente, ese tipo de distribuciones, vamos. ¿Los vendían de puerta en puerta o...? De puerta en puerta, hacen sus demostraciones, tenían ya ciertas estrategias de venta. Sí, eran muy activos, tenían mucha forma ya muy estratégica de vender. Digo, como son de ciertas distribuciones de productos ya a nivel nacional, les daban ciertas formas o estrategias de venta. Yo en un tiempo colaboré más con mi mamá. Yo era muy apegado a mi mamá. Mi mamá, ¿por qué? Porque pues, muy bajita de estatura. Ella es mucho más blanca que yo, muy güerita, de ojos claros, más verdes, más claros que los míos. Y eso a mí me creaba cierto... Sentía que me necesitaba más ella a mí que mi papá. Y fue muy grato, alrededor de unos 10 años, yo creo, más o menos. Pues le ayudé a mover sus cosas, lo que ella vendía, a entregar, a cobrar. Ya en un momento determinado pudimos obtener un vehículo y mi actividad era andarla llevando y trayendo. Yo siento que remontando tantito el tema de la infancia, desde la infancia yo fui muy creativo porque teníamos que buscar la subsistencia, teníamos que buscar de dónde fuentes de ingreso que pudiera contribuir, porque por ejemplo yo soy uno de los de en medio, soy de los hermanos de en medio y siempre me tocó ver que mis hermanos mayores ya estaban en escuelas, en universidades y veía yo los gastos. Un libro costaba, no sé, por decir ahorita en la actualidad, 1,000, 2,000 pesos. Mis padres, para tener esa cantidad era casi imposible. Entonces, entre todos buscábamos la estrategia y la forma de conseguir para comprar ese libro y así. Y nos apoyamos entre familia. Yo siento que mi infancia influyó mucho en mi crecimiento a futuro. ¿Por qué? Porque yo vendía desde chicles, paletas de hielo, fui bolero, tuve muchas actividades y no por una semana ni un mes, no. A veces desde los 5 años hasta los 15, 17 años hice ese tipo de actividades que las compartía o las combinaba muy estratégicamente con mi escuela, con mi diversión. Nunca dejé de ser niño, a pesar de trabajar. Nunca dejé de hacer mis travesurillas, vamos, como decimos todos, ¿no? Jugábamos a las canicas, jugábamos al trompo, eran nuestros juegos de infancia, pero sin dejar ciertas responsabilidades familiares. Yo le ayudé a mi mamá desde niño a la limpieza de la casa. Tenemos una casa muy humilde, pero ahora sí que muy limpia, porque a todos nos gustaba mucho tener una casa muy ordenada. O sea que tú fuiste de esos estudiantes que tenían que estudiar, trabajar con mucho esfuerzo, pero siempre traían dinero. Siempre traíamos dinero, gracias a Dios, y a veces hasta nos sobraba. Es extraño decirlo así, porque nadie te dice, oye, es que a mí me sobra dinero. Y la verdad es de que me acostumbré a siempre tener dinero, a siempre traer dinero. Y eso te crea un hábito y una costumbre de que tienes que buscar estrategias para en el futuro decir, bueno, ya tengo esto, me gustaría tener otra cosa. Es una ambición con cierta medida. O sea, tener las medidas de las cosas es interesante y eso fue el desarrollo de mi vida. O sea, ya posteriormente, pues ahora sí que volviendo un poquito ya al tema, yo me empiezo a meter ya posteriormente de terminar mis estudios,
pues ya me empiezo a meter en algunas otras actividades ya un poco más formales en el ámbito productivo. Fui empleado, llegué a ser empleado de tiendas, de supermercados, llegué a ser empleado después de empresas. Después ya me tocó áreas de supervisión. Oye, Abraham, perdón, regresándome un poquito más. Tus papás fueron buenos vendedores. Y supongo que estuviste trabajando mucho con tu mamá y aprendiste a vender. Aprendiste a vender con ellos. Así es. Sí, yo creo que supongo que esa fue tu primera experiencia vendiendo y ya después con estos trabajos fuiste reforzando. Yo realmente no vendía, o sea, yo nada más veía cómo ella hacía las ventas. Mi contribución era con la distribución. A mí me tocaba el llevar el producto, ella lo entregaba, pero a mí me tocaba trasladarla, ayudarla a trasladar el producto. No tuve yo mucho contacto con las ventas. Mi experiencia con ventas era cuando yo vendía mis productos personales. Sí. Por ejemplo, yo vendía paletas. Yo me hice, me da mucho gusto expresarlo, presumirlo un poquito, de que yo fui diferente, porque yo tenía compañeritos que vendían, agarrábamos un carrito donde traía unos congeladores y vendíamos en temporadas de calor paletas de hielo. A mí se me ocurrió una vez que un amigo también tenía otra actividad y vendía periódico. Entonces iba a los lugares donde distribuían los periódicos y les daban un paquete y los pagan y se queda uno con cierta comisión. Yo dije, ¿y por qué no combinar paletas y llevar periódico? Y otro amigo tenía la distribución o le gustaba la venta de semillitas de calabaza, pepitas de calabaza, como todos las conocen. Y me enseñé con él a cocinarlas, y a empaquetarlas y así mismo a venderlas. Y en los lugares donde nos íbamos a vender, yo traía una cajita que colgaba en el carrito con autorización del mismo distribuidor de las paletas, o sea, el que nos prestaba los carritos, y arriba ponía una canasta. Entonces yo fui uno de los primeros o de los pioneros en Saltillo en hacer ese tipo de actividades. Ya no, mis amigos vendían uno paletas, otro vendía periódico y otro vendía semillitas. Y tú vendías las tres cosas. Y yo vendía las tres cosas. Entonces llegó a tal momento de que mi nivel de ingresos era comparado con el de un operario o con el de alguna persona ya adulta, yo teniendo 10, 12 años. Yo tenía el ingreso de algún operario más o menos. ¿Y qué pasa cuando un niño de 12, 13 años empieza a tener dinero y llega a la escuela y es el que trae el dinero? O sea, es el... Bueno, realmente yo no era el que llevaba dinero a la escuela. Yo realmente mi dinero, siempre le decía a mi mamá, a ver, hoy vendí 300 pesos, por ponerle un número. No me acuerdo, en las etapas no me acuerdo qué cantidades eran, pero por decir así, yo traía 300 pesos en un día y le decía a mi mamá, mira, aquí están 300 pesos, pero necesito que me compres mañana semillas, de esos 300 pesos necesito pagar el periódico. Y entonces al día siguiente yo ya llevaba el dinero para pagar el periódico, para comprar, para resurtir lo que tenía que vender nuevamente. Y el excedente o las ganancias, a mí me daba, mi mamá, ella me daba de mi propio dinero. Te daba dinero. Me decía, bueno, pues ten 20 centavos, o 30 centavos, o 50 centavos, y con eso compraba mi lonche. O sea, vendían, me acuerdo que había cafetería en la primaria, habían unos pequeños estanquillitos que le decíamos cafeterías, y donde nos daban sándwiches o cosas. Y no tenía yo ingresos como para poderle presumir a otro niño. O sea, yo realmente la actividad era pues básicamente... Sí, fíjate que mi pregunta iba enfocada porque me acuerdo yo, no tan chico, pero yo creo que habrá sido primero de secundaria, yo creo. Yo ya trabajaba. Ajá. Y
Y justo ahí en la secundaria conocí otro amigo, Juan Pablo, que también trabajaba, abarrotero. Ajá. De los abarroteros, el papá de buenos abarroteros. Y en la escuela, o sea, él traía su dinero, Sí, claro. trabajaba. No que lo anduviera regalando, derrochando, que se creyera mal, no. Sino que ahí te das cuenta quiénes se ganan el dinero y quiénes se los claro. dan, ¿no? Porque también teníamos compañeros al que, clásico, el papá que soltaba dinero y traen el dinero y no lo saben ni cuidar ni nada. No, uno busca sus tiempos. Yo me acuerdo que en secundaria, en primero de secundaria, pues en primero de secundaria quieres divertirte, quieres jugar, estás explorando el alcohol, estás explorando todo. Sí, claro. Pero cuando tienes una responsabilidad, te buscas los tiempos para hacerlo. Entonces me acuerdo mucho de Juan Pablo y ahorita lo que estabas diciendo, y por eso quería ahondar, cómo la diferencia de cuando te ganas el dinero desde pequeño a cuando te lo dan, híjole, te vas a enfrentar a algo. Hay ¿no? muchas variaciones. Y hablabas de que tú trabajaste como bolero, trabajaste vendiendo, siempre emprendiendo, ¿no? Cuando ya entras a esta parte de trabajo formal, ¿sí? Supongo que fue después de salir de la universidad, de la carrera. Poquito antes de salir de la carrera, empecé a tener empleos de auxiliar administrativo en algunas empresas, pequeñas empresas, distribuidoras de gas, por ejemplo, de gas industriales, y pues hacer inventarios, hacer cosas administrativas. Me gustaba la administración, yo creo que me gustaba porque era lo más acercado al dinero. Yo creo que no sé a quién no le gusta el dinero. Sí. Hay muchas personas que dicen, ay, pero ¿cómo puedes decir eso? Realmente a todos nos gusta el dinero. No todos lo necesitamos igual, no todos lo utilizamos igual y no todos le damos la misma finalidad a lo que es el dinero. Pero realmente a mí me atraía mucho los negocios, me gustaba mucho. Ya no era tanto por una ambición desmedida, ya era una forma de buscar una manera de vivir mejor, una manera de poder contribuir con mi gente, con la gente cercana. Yo me tocó ayudar mucho a amigos, conocidos, económicamente. Me tocó ya después contribuir un poquitito. Y todavía en la actualidad, de repente hay manera de contribuir. Y supongo que cuando empiezas a encontrar esos trabajos ya de administración, llegabas con más confianza. Porque digo, ya traías recorrido un trabajo de emprendedor, sí, claro, de haber hecho 1001 cosas. ¿Qué consejo le das a la gente, a esos jóvenes que hoy los ves estudiando y que se ve que nunca han trabajado? ¿Qué consejo les das? Porque digo, tarde que temprano se van a enfrentar a su primer trabajo y que llegan sin ninguna, déjate de la experiencia, llegan sin seguridad al momento de ser entrevistados. Mira, yo creo que la seguridad es una palabra muy extensa. Yo creo que la seguridad se adquiere conforme a tu persona, a tus habilidades, tu confianza. Esa seguridad para hacer una actividad ya en empresas o para llegar a desarrollar tus actividades, yo siento que las adquieres con la motivación familiar, con muchas veces la contribución de la gente con la que convives. Te puede decir, tú puedes, como comentabas hace ratito. Y vamos, centrándonos en tu pregunta. ¿Qué yo le recomendaría? Vamos, confíen en ustedes mismos. O sea, el confiar en uno mismo es lo más sencillo del mundo. Lo voy a hacer, lo puedo hacer. Y no pasa nada peor que no intentarlo. O sea, lo peor de las cosas es, y si te caes o fracasas, yo creo que es como una pequeña caída. ¿Por qué? Porque en la vida que es tan hermosa, tan padre vivirla,
Así hablan los viejitos, ¿verdad? Pero bueno, yo porque los he escuchado. Sí, claro, claro. Pero la verdad es de que la vida es muy bonita. Siempre que tú la quieras vivir, es como tú la quieras vivir. Y ahora sí que en el ámbito productivo, en el ámbito del desarrollo personal, es como tú quieras hacer las actividades. O sea, si tú quieres triunfar, lo puedes hacer. O sea, el querer es poder. Hay muchos dichos y cosas que solamente las escuchamos de oído hacia afuera. Nunca las analizamos y decimos, oye, ¿por qué no? Yo les explicaba en mi vida personal que yo conviví con mucha gente que tenía mucho dinero, con gente que tenía una vida de opulencia, una vida que estoy en 20 generaciones no se acaban lo que tienen. Más sin embargo estudiaban, más sin embargo decían, bueno, no necesito trabajar. Compañeros o amigos como ellos nos fuimos a hacer actividades, a veces que nos mandaban en la misma escuela, oiga, ¿saben qué? Van a tener que ir a vender boletos o a hacer una actividad para ayudar a la escuela. Y ellos con mucho entusiasmo, o sea, yo decía, pero si ellos nomás basta que me levanten. Más sin embargo, te das cuenta que no todo en la vida es dinero. O sea, y así mismo sabes que todos tenemos el potencial y todos tenemos la necesidad de hacer una actividad por cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea la necesidad. Oye, Abraham, y bueno, entiendo que después de haber pasado por varios trabajos, ¿cómo llegas al taxi? Fíjate que es una pregunta muy interesante. A mí me encanta platicarlo. Ahora sí que le diste al punto donde más me gusta mi vida, en serio. Yo ya siendo profesionista, me desarrollo y yo creo que la verdad es de que el primer año, casi 2 años, no tenía oportunidades de lo que yo estudié. Lo que era la administración o la administración en recursos humanos, que era mi especialidad en el ámbito de administración, pues no veía, ahí me topé muy fuerte en que pues había mucha gente que les daban empleos muy rápido y yo batallé mucho para desarrollarme en mi profesión. Estuve por ahí en un hotel, estuve trabajando para unas cadenas hoteleras, donde se me dio la oportunidad primero como auxiliar. Llegué a ser jefe de recursos humanos en esa empresa y me desarrollé, ahora sí que, porque era mi fascinación, o sea, lo que era la administración y lo que era recursos humanos, el trato con la gente, el brindar oportunidades, el conocer gente, el ver las actitudes y la voluntad de las personas, me hizo crecer mucho, me hizo desarrollarme mucho ya en el ámbito profesional, lo cual me da una satisfacción enorme. Después de ahí me toca ver, estar en diversas empresas, en diversas compañías. Estuve en una compañía de construcción, ahí sí ya estuve como gerente general de la compañía, una compañía filial de otras empresas ya grandes. Construíamos a todos los niveles, desde fraccionamientos, teníamos mucho personal, bastante, llegamos a tener más de 800 trabajadores en nuestra compañía. Digo nuestra porque yo fui parte del crecimiento y parte Claro. de la administración ya en los niveles altos. Curiosamente, esta empresa, ya como uno de los últimos empleos formales que tuvo problemas fiscales en los cuales batallamos mucho para solventar una auditoría fiscal. La logramos salir adelante, logramos que fueran, ahora sí que la mínima parte de observaciones, se pagó algunas partes que se habían dejado de pagar de impuestos, se actualiza, se pone en un nivel
estuvo fuerte la problemática, desniveló mucho económicamente la empresa y deciden separarse los socios. En esa separación de los socios, pues obviamente yo me quedo sin empleo. Curiosamente yo me sentía con tal seguridad que decía, para mañana otro día voy a tener, y batallé para volverme a colocar porque ya no, pues yo ya no quería volver a ser un auxiliar y volver a escalar. Y vamos, ahora sí que casi todas las empresas tenían sus gerentes, sus directores. Y yo mi aspiración era, me ofreces, pero yo voy a querer un puesto. Yo creo que todos lo harían. Sí. Más o menos del nivel en el que yo ya me estaba desarrollando. Yo ya tenía a mi cargo abogados, yo ya tenía a mi cargo arquitectos, ingenieros, con trayectorias ya muy, muy grandes, con mucha experiencia, que de ellos aprendí bastante. Contadores, yo sin ser contador me gustó mucho contribuir y apoyar esas situaciones fiscales. Y eso me hizo de alguna manera, ahora sí que llegando al punto de cómo fui taxista. Me quedo sin empleo, mi esposa estaba embarazada, a pocos meses de aliviarse del segundo hijo. El primer hijo pues tuvo todas las atenciones porque yo tenía un empleo muy formal, muy bueno. Pero venía mi segundo hijo y yo no me podía quedar sentado a esperar que alguien me ofreciera un buen puesto. Mi suegro tenía un taxi, mi suegro fue líder sindical por muchos años. Rodolfo Núñez, muy agradecido con él, donde quiera que esté, también en paz descanse. Él murió muy joven, de 52 años, en el 2000. Pero bueno, poquitos años atrás fue cuando yo estuve la necesidad de tener un ingreso. Y él tenía un taxi ahí parado, todo empolvado, muy bonito, un taxi muy bonito, muy presentable, con placas de taxi. En aquel tiempo nada más usaban las placas y los letreros en los vidrios, que decía taxi nada más. Y me crea la necesidad de, ahora sí que no estaba tranquilo y le dije, oiga, pues rénteme su carro, ¿no? Me dijo, ¿cómo crees que te lo voy a rentar? No, llévatelo, no tengo ningún problema. Dice, el carro se está echando a perder ahí. Él tenía camiones, él se dedicaba, hizo varias rutas en Saltillo, fue pionero en el transporte. Aquí en Saltillo hizo varias rutas de transporte. Me nace agarrar el taxi y recuerdo muy bien, y es una anécdota muy interesante, que la primera carrera que yo tuve fue saliendo de ahí de la misma colonia, cerca de la Guayulera, por ahí tiene ahí su domicilio. Voy saliendo en el taxi y me aborda una persona, una señora, y me dice, oye, ¿me puedes llevar? Y le digo, pues sí, es un taxi. O sea, yo no me había todavía entrado a la idea y pues dije, pues, ¿qué hago? ¿La subo, la bajo? No sabía ni qué hacer, ¿no? O sea, obviamente que la primera vez, Sí. no, se sube con toda la confianza. Le digo, bueno, nada más usted me dice a dónde, porque yo no conozco bien las colonias. Me dice, no, es aquí por el centro y en la parte de arriba del centro. Y me lleva a la colonia que es el Águila de Oro. Y me dice, ¿y cuánto me vas a cobrar? Cuando ya llegamos, le dije, no, oiga, pues es que yo no sé cuánto se cobra. Le dije, es mi primer viaje. Y saca su monedero y veo que traía, no sé, algunas 3 o 4 moneditas de 10 pesos o 5 pesos, no sé, no me acuerdo qué cantidades eran, pero la veo prácticamente vacía. Y le digo, no, señora, pues mire, ¿sabe qué? Mire, como no sé cuánto se cobra, déjeme primero investigar cuánto es lo que cobro. Ahorita no me pague, no se preocupe. Y mi primera carrera fue gratis. Fue gratis porque yo
me conmovió mucho ver que ella necesitaba más dinero que yo. Yo dije, no puede ser que yo le vaya a quitar su dinero, ¿no? A mí se me hacía tan fuerte. De hecho, batallé mucho para... Cobraba y yo no me siento Robin Hood, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que el criterio de la vida, de las circunstancias que viví, de los niveles desde donde venía hasta donde logré llegar, me hacían reflexionar mucho sobre las cosas y sobre el dinero. Y a mí se me hacía muy, muy poquito las cantidades que a veces era el cobro. Entonces, cuando yo veía que alguien tenía dinero, personas que eran a veces muy duras en su forma de conducirse, hablarme, se subían y me llevas a tal lugar y de forma un poquito fuerte y mandones, ¿no? O sea, que decía yo, ¿por qué me falta el respeto de esa manera, no? O sea, si somos iguales, ¿por qué? Y me llevas aquí y te esperas aquí y no te muevas de ahí. Y pues yo había mandado, yo tenía a mi cargo más de 1,000 empleados y cuando me empiezan a hablar así, pues como que te suena, Claro. empiezas a chocar con la ideología Sí. de muchas personas. Y decía, bueno, pues ¿qué se cree, no? Y ya cuando me decían, ¿y cuánto va a ser? Sí, pues son 200 pesos. Oye, pero es mucho. Tú no me preguntaste cuánto te iba a cobrar. Y cobraba muy bien cobrado a la gente que... Es un decir, la cantidad. Sí. Los servicios, me acuerdo yo que cuando yo inicié los servicios eran de 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos. Esas eran las cantidades más o menos que se cobraban, pero ya cuando eran 2, 3 servicios le juntabas y ya eran 40, 50, 70, que eran, ahora sí que a veces te traía alguien casi todo el día, ¿no? Uh-huh. Y ya llegabas a cobrarle 300, no sé, alguna cantidad ya muy fuerte. Obvio que no era todo el dinero. Tenías que pagar gasolina. Yo tuve la medida y la decencia, ahora sí que si esto lo llega a ver mi familia, se va a dar cuenta que es real. Yo llegué a pagarle renta, a pesar de que mi suegro me dijo, no me pagues nada. Pero ya le empezó a agarrar sabor, ¿no? Porque veía que yo llegaba, las primeras noches yo traía una chaqueta, una chamarra, no sé la forma como lo conozcan, de muchas bolsas, tipo cazador. Uh-huh. Y tenía bolsas arriba, en medio y abajo. Y llegué a llegar con mi esposa, obviamente yo, la desesperación del llegar al nivel económico que yo ya tenía, que yo traía me llegó a hacer trabajar desde 16, 18 hasta 20 horas diarias. Y no por una semana ni por un mes, no, años continuos. Dormía 4 o 5 horas, o sea, eran pocos tiempos. Porque además sacabas lo que necesitabas. Cuando llegué mis primeros días o una de las primeras noches, porque ya después trabajaba mucho 20 horas ocupa tarde, mañana y noche, ¿no? O sea, ¿sí? Yo dormía a veces en la mañana cuando mis niños iban a la escuela. Contribuí mucho con eso porque mi esposa trabajaba también. Entonces, yo a la crianza de mis hijos me dio esa libertad. El taxi me empezó a dar esa libertad de administrar mi tiempo. Yo administré todo, administré empresas, administré negocios, administré parte de las ventas, de los ingresos familiares de mi familia desde niño. Involuntariamente administraba muchas cosas sin saber que lo estaba haciendo, pero nunca me imaginé que tenía que administrar también mi persona y mis tiempos. Y el taxi fue una de las primeras actividades que me brindaron el tiempo más importante de mi vida. Ser padre, estar con mis hijos, criarlos. Yo fui más papá y mamá que mi propia esposa. Yo mis niños los saqué adelante, o sea, en todos los sentidos. Yo los llegué a bañar, a cambiar pañales, a preparar biberones. Yo era experto en saber cuándo lloraba y por qué lloraba y qué le pasaba. Mi esposa me preguntaba, oye, ¿ahora qué necesita mi niño? ¿No? Pero eso me lo dio la oportunidad el taxi. El taxi me dio esa oportunidad. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ejercer esa actividad y con muchas horas
O sea, era increíble, decían, oye, trabajas 20 horas y duermes 4, ¿no? Tiene 24 horas. Yo no sé de dónde sacaba más horas. Yo tenía días de 30 horas o de 40 horas. No sé cómo administraba tan bien las cosas que si mis hijos llegan a ver este video, esta plática, yo creo que va a ser muy interesante para ellos también, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que es verdad, saben que es totalmente cierto, que yo los llegué a cambiar de pañales, que yo los llegué a llevar a su escuela desde guardería, porque mis suegros también me ayudaron mucho y agradezco mucho también a mis suegros. Yo los llevaba a mis niños a la guardería, en el taxi los regresaba con mis suegros a que los cuidaran un rato, yo seguía trabajando. Eran ahora sí que servicios muy rápidos, donde llegaba y comía rápido con ellos y luego me regresaba. Y luego, entiendo que fueron varios años donde tú estuviste trabajando en el taxi muchas horas, tratando de sacar adelante a la familia. Supongo que viste en esos años que el taxi te lo permitía, además de que lograste estar con tu familia, también te dio el ingreso para poder soportar de alguna manera lo que ya venías tú generando de dinero. Bueno, ahora sí que fue en coparticipación, o sea, fue en conjunto con los ingresos de mi esposa. Mi esposa, como trabajaba, hacía sus ahorros, de repente le daban sus aguinaldos, utilidades o cosas de las mismas empresas y lo conjuntaba. Yo todo el dinero, me acuerdo las primeras noches que llegué, sorprendí a mi esposa, sorprendí a su familia, porque no pensaron que yo tuviera ese auge o ese interés tan fuerte para el servicio del taxi. Llegué y me empecé a sacar los billetes. Yo no sabía cuánto era, no tenía ni siquiera la idea. Alrededor de más de 800 pesos, que era... Yo ganaba salarial como 350 pesos a la semana. Entonces, si en un solo día llego y les pongo casi 1,000 pesos en una mesa y todos puros billetes arrugados y monedas, y se ponen a contar, y le dije a mi suegro, oiga, pues ¿cuánto es de su renta? Y le separo su renta y ve que todavía sobraba demasiado. Entonces, ellos se dieron cuenta que esa actividad también era muy, muy rentable, que era una actividad que nos daba mucho dinero. Y ella empieza a ahorrar. Tu pregunta es, ¿de dónde sacamos? Ella empieza a ahorrar. Yo en el lapso que a los pocos días que mi suegro me facilita ese vehículo, me lo renta porque era prestado, pero yo nunca acepté. O sea, yo la verdad se me hacía impropio porque era un vehículo de su propiedad. Era algo que obviamente en el futuro iba a sonar muy padre, de decir, ¿sabes qué? Contribuí con darte una renta, o sea, no fue gratis. Y no porque él me lo fuera a recalcar, no. O sea, yo sé que era una persona muy, muy honesta, muy leal. De ellos adquirí también muchos principios de protección a la familia. O sea, ellos siempre, su forma de vida, protegen mucho a sus hijos. Y yo creo que esa parte, la familia de donde viene tu esposa, la familia de donde vienes tú, yo creo que eso también hizo de alguna manera clic para que al día de hoy ustedes sean una pareja de ¿cuántos años? 32 años, tenemos 32 años aproximadamente. Estamos por ahí en el 92, digo, obviamente son 33 años, ¿verdad? Si hacemos cuentas exactas, pero como nos casamos en diciembre, ahorita tenemos 32, casi 33. Oye, y pregunta, ¿y Mayela siempre ha sido así de estar trabajando? Digo, las veces que la he visto, digo, esta mujer tiene tanto trabajo, la veo que está aquí, acá y tiene todo. Es increíble. Ahora sí que no puedo estar más agradecido con Dios y con la vida. O sea, me puso enfrente una mujer. Dicen, no sé si es cierto, que atrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? O sea, de un gran hombre hay una gran mujer, pero realmente a mí ahora sí que siento que quedamos muy a la par, ¿no? O sea, yo nunca he sido una persona que
ni con tantita mediocridad. O sea, siempre he buscado la alternativa, el cómo siempre se pueden solucionar las cosas, el cómo hasta los tragos más amargos, cómo buscarles forma agradable de poderlos disuadir, de poderlos conllevar. ¿Y cómo separan la parte laboral, la parte familiar? Porque digo, trabajan todo el tiempo, están en contacto, están trabajando dentro de la misma organización. ¿Cómo separas tú? ¿Cómo separa ella? ¿Qué pasa un domingo cuando van a comer? ¿De qué hablan? ¿Del trabajo? No, fíjate que la vida te da muchas salidas a todo eso, porque estoy, bueno, y el negocio, los taxis que logramos juntar, los taxis con los que la flotillita que tenemos por ahí de vehículos, trabajan 24 horas, o sea, ahí no hay descanso, ahí en cualquier horario, pues sabemos que andan en movimiento los vehículos, entonces pues nunca se termina el tema. O sea, lo único que es, como es parte de nosotros, es una esencia familiar, es algo que lo hicimos propio. No se te hace extraño que haya un comentario del negocio, o sea, ni se te hace impropio, como que tú te sales y cierras la oficina y tú, no quiero saber nada de la oficina y no me molesten. Nosotros no, nosotros somos parte y vivimos. Ahora sí que hay choferes que son parte de nuestra familia, han crecido con nosotros, han vivido con nosotros prácticamente en un sentido figurado. Uh-huh. ¿Por qué me refiero a han vivido con nosotros? Porque llegaban en la mañana, llegaron a contribuir conmigo choferes, a ayudarme a llevar a mis niños de forma voluntaria. O sea, hey, ya fuiste por los niños, no, déjame, voy yo por ellos. Hey, por eso. Ahí van por los niños, los llevaban, me empiezan a contribuir mucho. Y nunca, personas, choferes que se me hacía tan extraño, que nunca aceptaban que les dijera, oye, bueno, pues cóbrame la carrera, o no sé, o quítame un día o dos de renta de la semana, ya fuiste 3 o 4 veces. Jamás decían, no, yo lo hago por gusto. Y no, por eso digo yo, fueron parte de nuestra familia, formaron parte de nuestra familia. A algunos ya no los tenemos en vida, o sea, ya fueron muchos años, la verdad, desde que nos... Y luego de ir creciendo en el taxi como chofer, te empezó a ir bien. ¿Cómo das el siguiente paso? ¿Qué sigue? Bueno, hay una etapa en la cual a lo mejor no lo expresé correctamente. Cuando yo estoy en el hotel, no es, yo todavía conservaba el empleo cuando tengo el vehículo. Fue una etapa donde trayendo el carro me dieron fue casi al mismo momento. Okay. De hecho, el vehículo yo lo agarré por la necesidad de que yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Siempre tenemos muchos miedos, al menos yo en lo personal decía, híjole, yo nunca he tenido... Tengo un hijo y sé cómo mantenerlo, y ¿sabe? Dije, pero ya no 2, dije 2, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya tenía los miedos no quería que pasara las necesidades que yo pasé cuando yo fui chico. Yo creo que siempre es la medida que decimos, no, que mi hijo tenga mucho más de lo que yo tuve, no, que mi hijo tenga mucho más oportunidades, y les quieres abrir un camino más simple, un camino más ligero, una vida más placentera. Y yo lo logré, la verdad, lo logré, y creo que por eso lo puedo expresar con mucha libertad. ¿Qué es lo que sucede? Que de alguna manera, cuando está esa etapa, tengo la administración del hotel. Ya estaba yo como gerente de recursos humanos en ese hotel, y de alguna manera mi director, pasa que yo traía el carro solamente para mi uso personal en esos momentos. Todavía no generaba todos los ingresos, todavía no hacía los viajes, Sí. los primeros viajes, vamos, cuando requería ya hacer los servicios. Todavía no regalaba
ese primer viaje gratuito, todavía no me tocaba. Pero bueno, empiezo a conjuntarlo y me toca ya, ahora sí que estando trabajando en el hotel, me toca hacer ese servicio y fue cuando yo veía muchas necesidades de muchas personas. De hecho, platicaba mucho con la gente. Toda mi vida fui introvertido. Mis compañeros que todavía tengo contacto con algunos de ellos desde primaria, dicen, yo pensé que eras mudo. La verdad, era muy tímido. Mis maestros, no, el día que me ponían enfrente a exponer alguna clase, después ya de primaria, todavía secundaria, pues casi me ponía a llorar, casi porque expresarme con la gente era muy difícil. Era una cosa impresionantemente. Me gustaba hacer muchas actividades físicas, manuales, de todo tipo, pero hablar, eso era mi primer obstáculo personal, en serio, muy, muy increíble. Bien, empieza el taxi, la relación del taxi con la empresa. Yo ya había hecho esos servicios, yo ya había llegado con mi esposa a dejarle cantidades muy fuertes de dinero, fuertes para nosotros en nuestro nivel ámbito económico, ¿no? Hablando de un taxista, hablando de alguien que pues viven al día, ¿no? Sí. Veo que en el hotel donde yo desempeñaba mis actividades ya de mi carrera, que conjuntaba, mis ingresos eran aún así muy bajos, o sea, comparado con lo que el taxi podía dar, ¿no? O sea, yo decía, es incongruente, ¿cómo puedo estar administrando un hotel de ver 200, 300 empleados, donde veía desde camaristas, desde todas las actividades que hay, cocineros, chefs, habían salones en los cuales montaban eventos para bodas, tenían 1000 actividades, un hotel muy grande, una cadena muy reconocida a nivel nacional. Pero, sin embargo, yo sentía que no era yo ya percibía, yo ya sentía que me estaba jalando más el taxi. Yo ya sentía, bueno, dije, pues, al último de mi carrera, bueno, pues me agradó y me enseñó muchas cosas, pero mis hijos necesitan mejores ingresos, mis hijos necesitan mejores oportunidades y dije, algún día migraré al taxi sin también, saber. Perdón, ¿y también crees que haya sido el ego? De cómo, Tal vez de cómo estabas en una posición y, híjole, salirme para irme al taxi, ¿eso también te detenía? Fíjate que no, la verdad, bueno, es que tuve una oportunidad donde parte que hago unos servicios en el hotel. Había una línea específica de taxis. Eran taxis muy modernos en aquel tiempo, carros muy bonitos, carros de armadoras aquí locales, muy, muy buenos, carros grandes, no eran carros muy pequeñitos. Y el que lideraba, era el dueño, porque él y no abarcaba más de 5 o 6 carros, pero el dueño tiene un accidente y fallece en ese accidente. Y por lo tanto los carros que estaban ahí, pues los retiran, pues los traían con choferes, sacan el servicio del hotel y impacta mucho al hotel porque tenían empleados que vivían ahí todo el año. Si acaso un mes se iban a sus ciudades, personas extranjeros, norteamericanos. Y mi director dice, oye, yo te vi que tienes un taxi, que traes un taxi, ocupo que lleves a estas personas. Y me toca hacer un viaje a Silao. Y pues obviamente que cuando llego a hacer ese viaje, fue muy rentable. Me dieron una cantidad muy fuerte en dólares. Y luego ellos mismos empiezan, no, es que ahora me vas a llevar a Torreón y ahí nos vamos a quedar. Y me pagaban mis gastos. Y obviamente que lo que yo ganaba en una semana ahí, en el hotel, ellos me lo llegan a dar en cantidad económica lo que podía ganar en todo el año. En tan solo una semana gané con ellos lo que podía ganar en todo el año.
Y hasta pensé, dije, bueno, pues ya ando con ellos y ya ando en el taxi. Pensé de hablarle al director, decirle, oye, pues no, yo te renuncio, ¿no? O sea, pero dije, bueno, porque le dije al director, bueno, ¿y qué va a pasar con mis actividades que yo hago? Pues propiamente los contadores y él mismo con sus propias manos fue a hacer las actividades que yo hacía. Y yo seguía percibiendo el sueldo nominal y mis prestaciones. Entonces, pues duré algunos meses así, ¿no? Y todos los días traía a los norteamericanos y no trabajaba en el hotel. Solo el hotel me pagaba mi sueldo y ellos me pagaban los servicios, o sea que yo estaba recibiendo dobles ingresos. Eso ayudó mucho a darle más ingresos a mi esposa para que ella, pues primero que nada su parto de su segundo hijo, de nuestro segundo hijo, todos los gastos que conllevaba llevar, así que, y empezó a crear un ahorro, ahorro y ahorro. Y oye, pues sabes que ya no el carro de mi papá, vamos a comprar otro carro y empezamos a desenvolvernos por nuestras propias manos. Pero efectivamente sí llegó un momento en que le dije yo al director, le dije, discúlpeme. Las mismas personas me empezaron a involucrar en las empresas. Ya tenía que llevar yo otros proveedores de ellos, gente de otras compañías. Y esas compañías, como no se daba mucho ese tipo de servicios en la localidad, pues yo fui uno de los pioneros. Empecé a dar servicio ejecutivo y que llévalos al aeropuerto y que tráelos, que llévalos a otra ciudad, espéralos, te los traes de regreso, o quédate en esa ciudad una noche, en San Luis, en Torreón, en Monterrey. Llegué a la Ciudad de México 3 veces a hacer servicios. Entonces, en ese momento es cuando inicia el transporte de personal en taxi. Es cuando empezamos a hacer yo no sé, la verdad, desconozco. Lo dudo mucho que haya otras personas que ya se dedicaran a eso, porque había pocas empresas. No lo dudo porque, por ejemplo, ¿puedo decir la marca? Sí, General Motors, la empresa ya existía en Saltillo y tenía muchas filiales. O sea, todas las filiales de esa compañía armadora, pues yo creo que algunas de ellas ya practicaban esa actividad, pero no a la mejor de la manera que nosotros lo empezamos a hacer. Yo cuando ya traía 2, 3, 4, 5 unidades, pues a todos los involucraba. Ya después, si no lo hacía así, me volvía loco. Lleva a Torreón a uno, lleva a San Luis a otro, tráetelo aquí, ahora ve a las dependencias de gobierno, ahora ve a hacer estos trámites. Y andábamos, pero todo el día teníamos actividad. Ya después eran 24 horas. Ya dormíamos cada quien 2, 3 horas y ahora queda tú de guardia y ahora hay que mover al director mañana y mañana tiene junta y hacíamos unas actividades ya, como yo conocía ahora sí que todos los sistemas administrativos, yo conocía los procesos de las compañías, sabía cuáles eran sus necesidades. Adivinaba muchas veces, sabía, por ejemplo, que se descomponía una máquina y sabía que había que traer a alguien de mantenimiento especializado que no había en Saltillo, y a veces de otras compañías me contrataban para traer a esas personas y los involucraba yo, hablaba, oye Juan, oye, pues tú sabes de prensas y de esto y tú sabes si se puede reparar esto, así, y yo mismo movía a Juan, por decir así, de Monterrey a Saltillo y yo mismo le contrataba porque ya después tenía yo a veces convenios con los mismos hoteles y le traía gente de los hoteles y por necesidad de, oye, voy a tener aquí a Juan una semana. Y ya empezaba con hoteles, ya no tanto con el que yo había trabajado. Obviamente que prioritariamente los hospedábamos en ese hotel, pero quedaba muy lejos del sector industrial. Y empezaron a entrar hoteles cerca ya en la salida de Saltillo y Ramos, entre Saltillo y Ramos, y empecé a hacer amistad con esos hoteles, empecé a hacer negociaciones con ellos, y empecé a traerles gente, y a veces hasta comisiones me daban por traer gente. Entonces yo ya ganaba porque le traía a la persona de Monterrey, yo ya ganaba con el viaje, yo ya ganaba con una comisión del hotel, o sea, era algo.
involuntariamente, porque yo nunca les decía, oye, me tienes que pagar algo más. El director de una compañía me decía, oye, no, hombre, me sacaste el problema, iba a perder no sé qué tantos miles de dólares por minuto de esta compañía, me solventaste, me solucionaste este problema, que ni creo que ni el gerente de producción de la empresa iba a salir con esa solución. Sabía procesos, sabía todo. Entonces el taxi era una herramienta para hacer que la productividad de las mismas empresas fluyera, para que las empresas tuvieran alguien en quien apoyarse. Era un apoyo ya para la industria, y pues muy agradecido con, si me están viendo, los ingenieros, los directores, con esas oportunidades, porque yo no veía como que yo no era quien les sacaba los problemas. Yo veía lo que yo percibía, o sea, y lo que podías apoyar. Yo tenía el agradecimiento de que servía al crecimiento de la industria, servía a que Saltillo fuera productivo, Ramos productivo, pero bien sabía que esos ingresos que provenían de esas empresas iban a ayudar mucho a mi familia. Y entonces, así es como nace Taxis del Poniente, empezando a dar servicio a las empresas. Así es. Metiendo empleados, llevando a su casa, trayéndolos. Porque bueno, aquí para la gente que no es de Saltillo, que no es de zona fronteriza, aquí en Saltillo hay empresas que está la fábrica y una de las prestaciones que tienen los empleados es que los lleven a su casa. A veces, aquí por ejemplo en Saltillo hay camiones de transporte de personal que, me corrige si me equivoco, lleva ciertas rutas llevando a la gente. Así es, y los correcto. trae. Pero también de repente hay esos bomberazos donde la gente requiere llevar a alguien al aeropuerto más cercano, que aquí estamos a 1 hora y media de Monterrey, o traer a algún extranjero, algún técnico, algún ingeniero que venga a reparar alguna máquina. Y entonces aquí es donde entra y ves una oportunidad, Abraham, de fortalecer la compañía y de hacerla crecer. Que al día de hoy nos queda más que claro que tu empresa es la más importante en el tema del transporte de personal en taxis. En taxis. Así es como tú mismo la llamas. Es como yo lo denomino. Sí, es una versión, porque me dices, bueno, ¿cuál es tu actividad? Mi actividad preponderante es transportar personal en taxi. Es transporte de personal en taxi. Vamos a darle un poquito de apoyo ahí a los comentarios, en el sentido de aportarle un poquito más de información. Empieza a dar el auge del crecimiento. Eso fue el inicio, el mover técnicos, el mover ingenieros, el mover directores, administradores, a veces a los de enfermería, doctores, gente que entraba a las plantas en horarios diferentes a los transportes. Esa es la clave interesante. Cuando dicen, oye, es que el transporte es a las 6 de la mañana, o a las 2 de la tarde, o a las 6 de la tarde, o a las 11 de la noche. Pero en esos inters había gente que tenía que entrar de mantenimiento, y eran cuadrillas de 30, 40, 60, hasta 100 personas, que no era conveniente para el transporte, porque el transporte tenía que utilizar 10, 15 o 20 rutas para distribuirlas en toda la ciudad y llevar a 2 o 3 trabajadores. Entonces fue cuando dijeron ellos, bueno, es más simple que Abraham vaya por ellos, ya trabajadores, ya gente a nivel operaria. Ya no movía solamente a los directores. Yo empecé al revés. Yo creo que por eso me va bien, porque nunca le puse un pero a nadie, ¿no? Y llevaba a los trabajadores. Entonces ya los que iban a tiempo extra, en lugar de camiones, si era menos personal por razones de costos, pues muy inteligentes los empresarios decían, oye, si voy a mover 20 camiones que me cuestan X cantidad, pues mejor muevo 20 taxis y me traen al mismo volumen de gente, quedaban exactamente al mismo nivel, y un camión no podía cobrar lo mismo que un taxi por sus dimensiones.
ellos tenían ese hábito y costumbre de mandar los camiones hasta que incrustamos esa ideología y empiezan cada una de las empresas. Obviamente que por eso nacen muchas o más empresas que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque pues, se genera esa iniciativa. Pero sí, yo creo, no estoy tan seguro, pero yo considero que fuimos los pioneros. No a lo mejor de forma particular o personal, pero fuimos los pioneros en dar ese servicio, en crear solventar esa necesidad que tenía la industria de no utilizar tantos camiones, de no gastar tanto en transporte. ¿Y luego qué haces? ¿Te endeudas? No, fíjate que originalmente era con 5 o 6 vehículos juntábamos y comprábamos otro. Y luego con 6 o 7 juntábamos y comprábamos otro. Ya créditos como que se empezaron a hacer ya en el futuro, ya cuando ya estaba más estable, ya cuando ya teníamos un historial, ya las mismas agencias empezaron a promovernos de flotillas, ya de repente, oye, pues te voy a vender más baratos 10 carros, o si me compras 10, pues precios más bajos. Empiezan a haber negociaciones que fructifican un poquito más el desarrollo. ¿Y qué pasa con ese primer crédito, probablemente, donde te embarcas con 10 carros? Perdón, sí, los primeros créditos fueron de un carrito, ¿no? Sí. Ya cuando empiezan créditos ya formales y fuertes, ya estamos hablando de 10, 15, 20 carros, o sea, que nos empiezan por decir cantidades, no sé exactamente. ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando, cuando dices? Los primeros se me hacía muy sencillo, porque decía yo, oye, pago el carro que yo sacaba de crédito, a mí la renta que me generaba el carro era al doble o al triple de lo que yo tenía que pagar de mensualidad. Y decía, oye, pues tengo potencial de sacar otros 2 o 3 carros más. Y veía que 2 o 3 carros más, como yo ya tenía la fuente de ingresos, yo ya tenía las empresas, pues fue la forma de la creación de tener más crédito. Ahorita en la actualidad tengo pocas deudas ya de créditos. O sea, ya estamos en un nivel estable. Yo creo que tenemos el nivel de clientes que necesitamos tener para tener una estabilidad también. Volviendo al tema, seguimos siendo los administradores. Ahora iniciamos una sociedad anónima, que es de taxis también, taxis aquí en Saltillo. Si se puede decir, Renta Taxis de Saltillo, que es la que empieza a predominar. La compañía del sindicato, la parte sindical, se sigue llamando igual. Ya son dos empresas, 2 compañías diferentes que van muy de la mano, que es Radio Taxi del Poniente y Renta Taxis de Saltillo. Renta Taxis de Saltillo nace en el 2013, ya por necesidad administrativa, por credibilidad con las empresas. Se da la forma, se da por ahí la iniciativa de crear de constituirnos como personas morales. Y Radio Taxi del Poniente pues sigue dando los mismos servicios. O sea, Radio Taxi del Poniente iniciamos con vehículos habilitados con un radio, dábamos servicio a los clientes, ya a toda la gente, al público en general. Y lo conjuntamos con las empresas. Oye, Abraham, y ya para ir cerrando, entiendo yo que tu negocio ahora, bueno, sí fue el taxi, pero va más enfocado hacia el tema de transporte de personal en taxis. Sin embargo, también tienes taxis que andan en la calle, que andan trabajando, que también operan para sacar esas personas, esos servicios. Ajá. ¿Cómo operas? Porque, o sea, conociéndote, tú y yo hemos tenido muchas pláticas de innovación. A ti te encanta innovar mucho, siempre estás pensando en cómo avanzar. ¿Cómo tomaste ese cambio con el tema de las plataformas, donde hay taxis
hoy también tienes carros en plataforma y siempre estás adoptando cosas nuevas. Bueno, yo vi una oportunidad, más que competencia, yo vi la oportunidad que siento en lo personal que todos los líderes que estábamos no coincidimos, desafortunadamente, y se los digo ahora, no es un reclamo, pero les digo yo ahora en este momento, si me hubieran hecho caso un poquito más. Yo les dije, esas innovaciones son importantes porque nosotros podemos ser quienes demos ese servicio y no gente ajena a nuestro grupo, a nuestro gremio. Yo siempre traté de dignificar mucho la actividad de taxista, no ser una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque el taxista tiene, todos los que fuimos taxistas más de 20 años, más de 25, 30 años, gente tan importante, gente tan trascendente como platicaba amigos míos que nos hicimos amigos en el trayecto. Bueno, eran amigos heredados, porque fueron amigos de mi suegro, compañeros de mi suegro que se dedicaban al transporte. Se trasladaron a los taxis, de andar en camiones, después tuvieron taxis y después anduvieron en taxis. Marcelino Oviedo, un viejo amigo muy querido por mí, y no solo por mí, yo creo que Saltillo entero lo extraña y lo quiere, porque un señor de mucho carácter, muy abierto. Y un pionero en el... Sí, entonces, en el tema de las plataformas, ¿cómo lo viven? ¿Les baja a ustedes el trabajo cuando entran? Bueno, cuando empezaron las plataformas, empieza baja un poquito el trabajo, empieza a haber, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a rentar los carros, ya no tanto a conducirlos, vemos que se empieza a bajar, empezamos a batallar para tener choferes. Muchos choferes migraron del taxi a vehículos de plataformas y ahí empezaron a crear una competencia bastante fuerte. Más sin embargo, nosotros ya teníamos cierto blindaje con el aspecto económico por lo de las empresas. Pero yo creo que si hubiésemos tenido un poquito más de audacia, un poquito más de visión en su momento, yo creo que ahorita fuéramos líderes totalmente en las plataformas también. Sí, fíjate que hubo muchas reuniones, platicábamos antes de que llegara Uber, platicábamos de las plataformas, la gente no quería, decía aquí no va a pasar, esto aquí no sucede. Yo recuerdo muy bien que estábamos en el tema de las plataformas, llegan las plataformas, empiezan a entrar y mientras todos estaban quejándose, volteé a verte a ti y tú seguías con taxis, transporte de personal y además Uber. Exactamente. Gente que ya estaba dentro de las plataformas trabajando, o sea, no te esperabas, ¿no? No te esperas y a la fecha no te esperas. No. Lo que pasa es que realmente yo siento por ahí la iniciativa de teníamos que innovarnos. La innovación, yo creo que desde tu persona, si no debe existir una innovación diaria. Debes decir, oye, ¿qué hice bien ayer y qué puedo hacer mejor hoy? ¿Qué cambios puedo hacer el día de hoy para que las cosas mejoren un poquito en mi entorno, no solo en mi persona, sino en mi entorno, en mi negocio, en nuestra empresa, en nuestra actividad actualmente en la que nos desenvolvemos? Yo ahorita en la actualidad, digo, tuve que, con el crecimiento, pues ahora sí que adaptarle por ahí talleres, adaptarle, ya que a veces los propios tallercitos en los que yo llegaba, pues fueron, ya les quedé grande como cliente. Sí. Decía, oye, pues te voy a mandar 5 carros para que me los pintes mañana. La capacidad, y me decían, no tenían. Pues no. Entonces se me descomponía un vehículo y me tardaban un mes para repararlo. Entonces
tuve que apropiar ahora sí que locales y talleres y hacer... El car wash. Tener un car wash por la limpieza, la presentación. Ha sido siempre una carta de presentación. Sí, la Valga verdad es que la redundancia, pero la carta de presentación siempre, yo de mi hábito, siempre, tanto en mi persona como en mis vehículos, era de siempre limpios totalmente. O sea, siempre un poquito más que los demás. Siempre busqué eso. Oye, Abraham, ¿y el tema de los taxímetros, cómo lo viviste tú? El ingreso al taxímetro bueno, aquí en Saltillo. El taxímetro para nosotros fue inicialmente algo desconcertante, algo que decías, nos quitó mucha fuerza de liderazgo, porque ya empiezan a desenvolverse los mismos taxistas y empezó a haber un auge impresionante en el trabajo. En el trabajo aumentó exageradamente, como no teníamos la menor idea. Nosotros estuvimos renuentes, y lo confieso, o sea, inicialmente estuvimos renuentes porque pensábamos y sabíamos que el momento que entrara el taxímetro, muchos líderes que vivíamos a veces de cuotas sindicales, porque también llegué a cobrar cuotas, también no me queda grande ni me limito en comentarlo. También recibimos cuotas porque asesorábamos a muchas personas, les hacíamos trámites, les hacíamos muchas cosas y eso se empieza a perder. Ya ellos se hacen autónomos. Ya si yo tenía un carro, ya con el taxímetro ya solamente venía y me daba las rentas. Yo ya no podía influir tanto con ellos para que me ayudaran a cubrir en las empresas. Nos desbalanceó un poquito a lo que ya nos dedicábamos, pero el crecimiento lo supimos aprovechar también en conjunto. Dijimos, bueno, si los carros ya no necesitan tanto de nosotros para conseguirles trabajo, bajamos un poco los niveles de servicio acá y aumentan los niveles de servicio en el taxi. Ya en el ruleteo, como le decimos, empieza a ruletear más, empiezan a tener mejores ingresos, más planeados, más organizados de alguna manera. Ya no era el que cobraban tanto y otros menos y otros más. Creó mucha confianza en la gente, en los usuarios, a subirse un taxi. Ya no durabas 20 minutos ahí sentado con ellos negociando el precio. Uh-huh. Ya solo se suben y los trasladas a un lugar. Oye, Abraham, y si tú, más bien, ¿qué crees que diría tu taxímetro? ¿O cómo te definiría el taxímetro que... sé que ahorita ya no trabajas como taxista, pero en su momento estuviste con un taxímetro mucho tiempo. ¿Qué crees? ¿Cómo te define el taxímetro? ¿Cómo me define? A ti como persona. A mí como persona, pues es algo medio loco, ¿no? Decir que un taxímetro me va a definir, pero bueno, yo creo que diría que pues soy una persona muy extrovertida, que hablo mucho, tal vez... diría que fue una competencia para el taxímetro muy fuerte, una barrera muy grande en romper, porque yo lideraba mucho a nivel local. Yo ya en esos momentos tenía puestos ya de liderazgo en la CROC. La CROC llegué a tener una función muy importante. A nivel estatal, de transporte exclusivamente. Formamos una federación de transporte y tomábamos decisiones por muchas personas. Ya dependían, nuestra ideología dependía mucho del que si se ponía un taxímetro, si se quitaba, si se ponía una placa, claro, o si se quitaba. Y esa influencia ayudó mucho, vamos a romper esos miedos. ¿Sabes? Yo creo que el taxímetro pues, diría gracias, ¿no? Como yo le diría al taxímetro gracias también. O sea, es un agradecimiento mutuo porque nos servimos mucho los dos. Yo creo que entendimos la necesidad. Somos parte del taxi. O sea, yo todavía me subo a un taxi y todavía hay muchos taxistas. Yo creo que la mayor parte de los taxistas en Saltillo
En Monclova, grupos de taxistas, Monterrey, conocimos, nos interactuamos mucho ya con otras ciudades. Pues Abraham, la verdad es que una charla muy inspiradora, nos permitió conocerte un poquito más. La verdad es que muchas gracias, estás en tu casa y pues esperemos que haya otro episodio porque siento que nos faltó un poquito, ¿no? Nos la faltó verdad mucho, es que... pero yo creo que vamos a tener oportunidad de tener un segundo episodio y pues muchas gracias. Sí, pues ha sido una trayectoria amplia y yo creo que ahora sí que si nos preguntan de taxis, pues conocemos Aquí estamos. Un poquito de taxis. Pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden, si quieren contactar a Abraham, Taxis del Poniente o Taxi Renta. Renta Taxi de Saltillo también lo encuentran. Muchas gracias. Síganos, por favor. Vamos a estar subiendo un episodio cada 8 días. Acuérdense, se llama Voces del Taxímetro y van a estar invitados gente relacionada al taxi. Muchas gracias.